he pensado en hacer un vídeo revisando todos los libros que he leído hasta este año y así de paso deshago toda la biblioteca y la ordeno, porque está bastante desordenada. Entonces voy a hacer un repaso, los libros que tengan físico los enseño y los que no lo editaré. Va a ser simplemente hablar de memoria del libro. Tengo reseñas colgadas en Goodreads, entonces si a alguien le interesa ir a ver un libro concreto, como probablemente diga cosas diferentes porque no he ensayado nada y va a ser lo primero que se me ocurra, puede ir a mirar y, y así seguro que tiene otra opinión, más la opinión que tuve nada más acabar el libro y no, con, y no al pasar el tiempo. Y creo que las dos versiones suelen ser bastante interesantes. Entonces, quería empezar el vídeo con un libro que se llama The Intellectual Life o La vida intelectual de Serti Yanges, que es un autor que tiene un libro en el cual trata de cómo estudiar. Entonces, simplemente él te explica cómo estudiar de forma en la cual lo que hagas funcione y además de que funcione, o sea, que lo estés haciendo bien, que sepas que está todo correcto y me parece un buen prolegómeno al estudio y creo que se lo recomiendo a cualquier persona porque es un libro de los más útiles que he leído en toda mi vida y realmente me ha impactado porque es un libro que es que realmente te enseña cómo estudiar de una forma muy, o sea, de la forma correcta. El siguiente libro es San Basilio a los jóvenes. Es un libro de San Basilio, escribe a sus estudiantes una especie de panfleto donde les habla de si deben estudiar a los clásicos paganos o no. Entonces, básicamente promueve el discernimiento en el estudio de los clásicos. Él dice que hay que estudiarlos, pero que hay que discernir las cosas que estén bien y que estén no, y que no estén, y cita bastantes cosas y tal. No, o sea, está bien como curiosidad histórica, pero tampoco creo que sea nada muy interesante. El discernimiento influye. Lo está popularizando ahora mucho el papa que ahora siempre está todo el rato hablando sobre el discernimiento. El siguiente libro es La Ilíada de Homero, que la verdad es que quiero revisarla. La leí, me gustó, pero me gustaría incidir más en los caracteres y estudiarla más a fondo. También leí La Odisea, que esta no la tengo en físico, que es mucho más amena. Seguro que al lector actual se le hace mucho más entretenida. Y también, obviamente, es muy recomendable, es un clásico imprecedero. Luego leí Las Post-Homéricas de Quinto de Esmirna, que básicamente lo que hacen es acabar la historia de la Ilíada, que cuando acabas la Ilíada te quedas así con ganas de más. Y, y él te cuenta la historia del caballo, de la muerte de Aquiles, etcétera. El tema es que se pasa muchas veces de intentar imitar a Homero y, y hace unas comparaciones que no tienen ni pies de cabeza cada 15 segundos. Eh, Está Aquiles paseando y empieza a hacer, está paseando como una golondrina en el valle mientras comía pasto y así, cada frase eh, y cada párrafo, hay varias de esas, y se hace un poquito pesado simplemente por exagerar tanto el estilo homérico. Luego, este libro tiene tres dentro de él. Alejandra Licofrón. Licofrón es un poeta alejandrino, muy oscuro, es el libro más oscuro que he leído en toda mi vida. De hecho, simplemente no se entiende nada. Es un libro de 20 páginas y tiene 982 notas a pie, que cuando le daban el Kindle a ver la nota a pie de página, tardaba como 10 segundos en cargar de tantas notas que había. Está reescrito también, de nuevo, para forma que sea un poco más inteligible y habla simplemente de Cassandra, que es esa profetisa que Apolo le dio el poder de profetizar todo de forma casi infalible, pero le dio la desgracia de que nadie le creía. Entonces está prediciendo las desgracias que va a sufrir Troya, pero nadie le cree. Luego, La toma de Ilión de Trifiodoro, que es un poeta muy posterior, que básicamente trata eso, de la caída de Troya, y El rapto de Helena de Coluto, que trata de los antecedentes de la guerra de Troya y de las bodas de Tetis y Peleo y de cuando París rapta a Helena, que es la causa directa de la guerra de Troya. Luego un libro muy chulo que está incluido
en otro en Gredos, es la Batrachiomiomaquia, creo que se llama, si no me equivoco. Es una parodia, son 20 paginitas, está muy entretenido, de la guerra de las ranas y los ratones. Y es una parodia de la Ilíada, con ranas y ratones, que tiene nombres bastante divertidos. Lo recomiendo ver. Eh, Simplemente a mí me gustó bastante, son 20 páginas, lo lees en nada y es muy entretenido. Ahora, uno de los libros que descubrí, que es uno de los descubrimientos, porque no es un libro muy común, que me encantó, es Fragmentos de épica griega arcaica, que es una edición maravillosa de Alberto Bernabé, que es un hombre del cual le tengo mucha admiración, porque las cosas que hace están genuinamente muy bien, y trata el resto de poemas, junto con la Ilíada y la Odisea, épicos que no sobrevivieron. Entonces es una recopilación de fragmentos y tienes pues todos los antecedentes que estaban narrados en otros poemas y los posteriores y también de otras tradiciones, como por ejemplo la Tebadia, que es sí, la Tebadia de Edipo. Y están ahí los fragmentos y los resúmenes de lo que quedaba de esos poemas épicos, que es un libro que recomiendo bastante si te interesan estos temas. Muy bueno. Ahora, un libro que me leí o estaba aburrido, Cómo ordenar una biblioteca. Tampoco lo tengo en físico, es un libro que está... A mí la verdad es que no me llamó demasiado, es como una colección de escritos periodísticos o de artículos, y muchos de ellos, o sea, la mayoría ni siquiera tienen que ver con el tópico de cómo ordenar una biblioteca, y el resto no les he visto yo mucha chicha. A lo mejor puede interesar, pero a mí no me gustó demasiado. Ahora, un bestseller que me compré, El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Simplemente es un libro que en teoría es un ensayo que estudia de los orígenes de la escritura y de los libros. Es más bien, o sea, no es un ensayo crítico, es como una novela. Irene Vallejo escribe muy bien, la verdad. Me remito a la charla de Ernesto Castro sobre el libro y la fetichización de los libros de, sobre el infinito en un junco. Ahora, la biblioteca de Apolodoro, que no lo he leído en esta edición, lo he leído en Gredos. Básicamente la biblioteca de Apolodoro es un resumen de toda la mitología que había. De hecho, muchísimas de las cosas, el único sitio donde están consideradas es aquí en la biblioteca de Apolodoro, y el resto no nos ha llegado, y además da varias versiones de las historias y tal, y está todos los ciclos, está los argonautas, lo de Troya desde cero, mitología, genealogías de dioses, la saga de Tebas, etcétera. También los otros héroes, como por ejemplo Teseo, etcétera. Están ahí todos. Es un libro muy recomendado. El tema es que no se presta mucho no se presta mucho al verso, no es así una prosa más seca, pero se puede leer perfectamente. Yo lo recomiendo, aunque claro, si empiezas desde cero vas a tener que mirar mucho de un diccionario de internet, pero siempre, o sea, yo creo que al final lo vas a tener que hacer igualmente. Luego, la obra completa de Siodo, que me ha parecido una maravilla y muy interesante. Siempre que veía vídeos de cómo empezar a leer filosofía, cómo empezar a leer los diálogos de Platón o cosas así, siempre nunca leía Hesiodo, siempre veía más Odisea, Iliada, etcétera. Y es que Hesiodo es muy importante. O sea, Platón bebe mucho de Hesiodo y Hesiodo configura toda esa ética más que no es tan aristocrática como la de la Iliada, es una ética más mundana del trabajo. Tiene muchos aspectos filosóficos, la teogonía está muy bien, el catálogo de las mujeres que son y los otros fragmentos son un poco más aburridos, y simplemente leer Hesiodo es de las cosas más que más puedo recomendar de aquí. Otra de las cosas que puedo recomendar mucho son las Metamorfosis de Ovidio, que las tengo aquí en 3 tomos. ¿Qué decir de las Metamorfosis? Simplemente son la fuente de todo el arte del Renacimiento, todos los cuadros que veis cuando vais al Prado o en cualquier museo de renacentista e incluso posterior, es la fuente de inspiración. Ahí están todos los mitos
eh, que tratan sobre metamorfosis y además escritos de una forma muy bella. De hecho, tan bella que asusta, porque Ovidio está narrando cosas bastante malas y te la está haciendo parecer como si fuese algo sublime. Muy recomendado y un libro que definitivamente hay que leer. Ahora, el banquete de los 7 sabios de Pseudo-Plutarco. Simplemente son los 7 sabios de Grecia, pues un banquete donde hablan al estilo del banquete donde hacen idas filosóficas. La verdad es que no me gustó apenas nada, podría haber vivido sin él perfectamente. Tardé media hora en leérmelo o algo así, o sea, pero media hora perdida. No me pareció especialmente interesante. Pero el que sí que me encantó, que es otro descubrimiento que estuve a punto de quitarlo de la lista de lectura, y al final me lo leí, me atreví a leérmelo, que es Los 7 sabios y 3 más, de Carlos García Gual, que es un libro de esos que es como una sabiduría que tiene él, pero que no es algo como que puedas coger un libro y decir, esto lo he sacado de aquí. No, es como una sabiduría de una erudición de toda Grecia que te permite hacer un libro con esa calidad, que trata de los 7 sabios de Grecia, que pues, como Solón, Pítaco, Bías, etcétera. Seguro que algunos os suenan. Y seriamente me parece muy interesante, lo recomiendo muchísimo, me encantó. El siguiente es Esopo, con sus fábulas. Y en este tomo también están las fábulas de Babrio, que son las fábulas de Esopo, pero en, pero en verso, aunque aquí al castellano no están traducidas en verso. Las fábulas de Esopo son como las de la cigarra, la hormiga, etcétera. Todas esas que seguro que conocéis. Yo saqué alguna curiosidad histórica, tampoco es mi género favorito, pero aún así me pareció interesante. Y lo que más me gustó de este tomo es que está una obra que se llama La vida de Esopo. Esopo se tomaba por un enano esclavo negro muy pícaro. Y es la principal fuente de inspiración de la cual bebe el Lazarillo de Tormes, y es genuinamente impresionante las similitudes que tiene, y es una obra muy entretenida. Al final se hace un poco repetitiva y es una obra antigua, pero yo lo recomiendo un montón. Seriamente, cuando lo leáis veréis las influencias tan grandes del Lazarillo de Tormes, y es una obra así muy guarra, muy entretenida, yo la recomiendo. Ahora, un proyecto que he empezado recientemente es la Biblia, en esta edición de estudio, y pues, ¿qué decir de la Biblia? Tendré que seguir, es un tocho, y a ver si me pongo y voy leyendo un poco cada día. El siguiente es los himnos homéricos, en esta edición de Abada de Alberto Bernabé, que es la que recomiendo, que es una buena fuente para aprender mitología, sobre todo. Es una de las mejores formas de aprender mitología con textos clásicos, es esto. Son himnos sobre distintos dioses, y aquí están las principales fuentes de conocimiento que tenemos sobre los misterios eleusinos, y otros vienen de aquí. Muy recomendado para aprender mitología y para conocer los misterios eleusinos, bastante recomendado. El siguiente es Lírica griega arcaica, que aquí están 7 del canon. Recomiendo a Safo, la que más me gustó de aquí. Son poetas arcaicos. Leed a Safo, Safo está muy bien, genuinamente muy recomendada. El resto está interesante, alguno más que otro, está bien. Ahora, los dos que quedan del canon de los 9 son Píndaro y Baquílides, que está en este tomo. Píndaro quizás sea el poeta arcaico más famoso, aunque ahora Safo sea conocido tanto y revalorizado tanto que... Bueno, revalorizado ya estaba, ya tenía valor, pero se ha hecho muchísimo más famosa. Y estos son los dos que faltan. Yo recomiendo principalmente a Píndaro. Baquílides está bien, en teoría la crítica lo trataba muy mal, últimamente se le ha querido más. Píndaro está muy bien, escribe cantos de los distintos Juegos Olímpicos y tal, y tienen contenido mitológico, tienen contenido de encomios, o sea, elogios. Está muy bien, lo recomiendo. Yo creo que a muchas personas le puede gustar, y creo que muchos autores españoles han leído
a Píndaro y se han basado en eso. Creo que hasta el propio... no me voy a atrever a decir nombres, pero muchos autores españoles, poetas, han leído a Píndaro. Los recomiendo a los dos. Ahora, bueno, voy a tener que apañar esto. Aquí están, en estos dos tomos, aunque yo lo he leído de Gredos. Así, vale. En estos dos tomos, que son de los 50, y mirad el estado de conservación que tiene tan guay. O sea, no sé cómo puede estar tan bien conservado. Bueno, porque es una edición muy buena. Están los poetas líricos que faltan, arcaicos, que son los elegíacos y los jambógrafos. Los elegíacos, como Solón y otros, escribían elegías, que es un género más alegre en comparación con los jambógrafos, que escribían unas cosas que a mí la verdad es que me parecieron muy divertidas, que son así más cantos de fiesta, también un poco guarros y soeces, y al estar tan fragmentado se hace hasta más entretenido, fragmentos de palabras sueltas, pues se hace hasta surrealista y hay combinaciones muy chulas. Recomiendo los jambógrafos, recomiendo a los elegíacos. Arquíloco está muy bien. También todo esto va a influir en la poesía posterior mucho. El siguiente tomo, a ver que apañe esto un poco. Vale. El siguiente tomo es Fragmentos presocráticos de Alberto Bernabé, que a lo mejor no es la edición más comprensiva y amplia de fragmentos presocráticos, que es la de Alianza, pero aún así yo creo que hace el apaño bastante bien. Quiero profundizar más, supongo que me compraré otras ediciones como las de Giorgio Colli, que es más amplia, aunque se murió sin acabarla, o me compraré también la de Kirk y la anterior que tenían en Gredos en 3 tomos, la miraré con el Kindle probablemente, porque quiero profundizar más, pero esa edición está bastante bien, es un libro bastante barato, lo recomiendo para enterarse de los presocráticos, de los filósofos presocráticos, muy, muy buena. El siguiente libro, Padre rico, padre pobre. Lo recomiendo si no tienes ni idea de finanzas personales. ¿Por qué? Porque es mejor que nada. De una definición de activo y pasivo que está mal, es un libro escrito para gente tonta, repite las cosas 50 veces, está narrado con anécdotas y luego en el resumen tienes un resumen con las anécdotas, da muchas vueltas y eso, pero si no tienes ni idea, pues o sea, el simple hecho de que te explique consejos básicos como ahorrar antes de gastar, ten cosas que te generen ingresos y cosas así, obviamente no vas a poder independizarte ni pasarte, pero si tienes cero idea, lo recomiendo. Si no, no. Y tienes que tener en cuenta que hay cosas que están mal y que vas a tener que desaprender. Pero mejor que nada es. Ahora, mi amigo Heródoto, que lo tengo aquí en 4 tomos, la historia de Heródoto. Es decir, me encantó, la verdad. Muy buena, o sea, se hace muy entretenido, cuenta anécdotas muy chulas, escribe muy bien. Leer cosas sobre pueblos tan distantes como los hiperbóreos y los que están por debajo, que no me acuerdo del nombre, los etíopes, los de la India, y todo eso desde una visión de un griego, y luego leer las propias guerras médicas que narra Heródoto. O sea, está muy bien. Leer a Heródoto, de lo más famoso de Grecia, muy recomendado. Igual de recomendado, o incluso más, es Tucídides. Si Heródoto era el padre de la historia, Tucídides es el padre de la historiografía científica, que ya no se basa en oráculos y ya no se basa tanto en oráculos y dichos fantasiosos, sino que se basa más en los intereses de las potencias, y sus libros de primeros donde
donde narra su método científico, intenta hacer una historia basada en la lógica y en intereses personales, me parece muy necesaria, sobre todo a cualquier persona que estudie historia. Y, y en sí, la historia de la guerra del Peloponeso es muy interesante. Claro, al final, como son batallas y cosas, se puede hacer pesado, pero bueno, eso ya es que cada uno elija la velocidad de lectura que va a seguir y que sepa discernir en qué partes tiene que ir más rápido, en qué partes tiene que ir más lento, o si le interesa o no. Eh, pero vamos, es una historia de lucha entre la arrogancia de Alcibiades para conocer ese personaje tan importante en Platón y en Sócrates, y también para ver la ibris, esa eh, arrogancia de creerse un dios y que lleva a las potencias a caer. Aquí está también en Tucídides lo que se llama ahora la trampa de Tucídides, que está muy de moda últimamente, que es básicamente que dos potencias así grandes están hechas para rivalizar. Pero bueno, leed a Tucídides, la historia de la guerra del Peloponeso marca toda Grecia. Es algo que tenéis que leer para entender muchísimas otras cosas. No sabéis lo que ayuda leer a Tucídides, lo mismo que a Heródoto, pero yo diría que Tucídides incluso más, porque todos los escritores posteriores tan grandes están marcados por la guerra del Peloponeso. Y también se narra en Tucídides la Atena de Pericles y cómo se derrumbaba por la peste. Ahora, Tucídides no acaba su historia, pero Jenofonte sí, que ahora voy a presentar su obra completa. Estas son las helénicas, donde acaba la historia de Tucídides. A los historiadores modernos no les gusta, y a los filólogos tampoco. En la antigüedad les gustaba mucho. En la antigüedad les gustaba mucho Jenofonte, y hoy en día se le desprecia mucho. Acaba bastante bien, obviamente no es muy preciso, llega un punto a mitad de la historia donde deja de seguir el estilo que estaba siguiendo, los discursos no están mal, pero claro, sí que es verdad que le falta esa... No sé lo que le falta un poco de gracia y le falta un poco de, de criterio, de crítico, de historia, de hacer historiografía y historia. Aquí están los recuerdos de Sócrates, de Jenofonte. Aquí están los recuerdos de Sócrates, que son 4 libros, y diálogos como el económico, donde también participa Sócrates, el banquete, donde también participa Sócrates, y la apología de Sócrates, ambas obras de Jenofonte, que tienen el mismo nombre que las de Platón, donde también participa Sócrates. Los recuerdos de Sócrates son discusiones filosóficas, socráticas, como se les llama. Obviamente tienen, bueno, obviamente no, pero el Sócrates que presenta Jenofonte en sus obras comparadas con el Sócrates que presenta Platón no tiene ni punto de comparación. No sé si es que Platón idealiza tanto a Sócrates, o es que realmente Jenofonte no sabía, no llegaba al punto de profundidad filosófica al cual llegaba Platón, como para comprender lo que estaba intentando decir Sócrates. Aún así son lecturas recomendadas, son las pocas fuentes que tenemos junto con el propio Platón y las nubes de Aristófanes y poco más de conocer a Sócrates. Así que libro recomendado, los recuerdos de Sócrates, que vienen más obras además, pero esta edición se llama así. Vale. Aquí está la obra más conocida de Jenofonte, que es la Anábasis, que es muy recomendada, es la más famosa, se utiliza para enseñar griego, y eso le ha quitado hasta un poco de prestigio que se utilice para enseñar griego. Es la expedición de 10.000 hombres que viajan a Persia, engañados, y en medio de Persia se enteran de que no han viajado para lo que pensaban y que les han engañado, y que iban a conquistar el resto del imperio, a luchar contra el hermano. Pero bueno, eso da igual. Entonces, están en medio de Persia 10.000 soldados griegos y se dan cuenta de que les han engañado, y de repente la persona que les ha engañado y que les ha llevado ahí en medio se muere. Entonces están los 10.000 teniendo que salir del vasto imperio persa ellos solos y para regresar a sus casas. Está muy bien, o sea, realmente cuando lo lees sientes con ellos, y yo creo que es merecido completamente
que esté... Es merecido completamente que la fama que tiene y que sea considerada mejor obra de Jenofonte. Aquí, además, están incluidas las obras menores de Jenofonte, salvo la República de Atenas, que no es de Jenofonte, pero se le ha atribuido a Jenofonte, que es así una especie de panfleto pro-espartano, que no está incluida aquí, no sé por qué no la han incluido dentro, pero la menciono porque también la he leído. Están el Hierón, que es un encomio a Hierón. Está Argesilao, que también es un encomio a Argesilao. Bueno, Hierón no es un encomio a Hierón, pero Argesilao sí que es un encomio. La República de los Lacedemonios, que es la República de Esparta, donde nos enteramos de las costumbres espartanas, es un libro bastante recomendado para estudiar estas cosas. Jenofonte, al igual que Platón, era muy pro-espartano y él vivió en Esparta y eso le llevó a alejarse de su patria por ser pro-espartano. Ahora, una obra que a mí que me gustaba la economía, bueno, y me gusta, aunque la tengo un poco más apartada, que es los ingresos públicos o las rentas, se llama. Los ingresos públicos o las rentas, aquí Jenofonte es un tratado de economía política, bueno, un tratado de economía política quizás es demasiado optimista, pero es un libro que trata sobre economía política, donde se ve el pacifismo de Jenofonte, y es un libro de economía política muy antiguo. Y verdaderamente, así como tal, no llego no he llegado a encontrar nada similar. Una cosa que destaco es que Rothbard, en su historia del pensamiento económico, por ejemplo, no lo menciona. Menciona el económico de Jenofonte, que es el que he mencionado en el libro anterior, pero esta no. Y el económico es simplemente un libro de cómo llevar la casa. No sé por qué no lo menciona, supongo que no será conocedor, pero lo recomiendo. El jefe de caballería, el hipárquico de la equitación y de la caza son libros básicamente sobre eso. Es un libro de cómo cazar con perros, un libro de caballos y del jefe de caballería de tácticas militares, quiero recordar. El Hierón, que he dicho antes que era un encomio, no es un encomio, de hecho es una crítica. Que de hecho creo que aparece hasta el propio Sócrates, una especie de diálogo socrático donde se muestran las cosas malas que tiene ser un tirano. Aunque diré que o sea, los argumentos principales, algunos ni siquiera los toca, no me parece de una profundidad excepcional. Me parece más bien mediocre, pero aún así no es que esté mal. O sea, todo lo de Jenofonte a mí me gusta, yo lo recomiendo. Y aquí tenemos la Ciropedia, que es un libro muy influyente en la historia. Es básicamente la vida de Ciro el Grande, que es ese personaje que aparece en la Biblia, ese rey, creo que es rey de Persia, que conquista tanto territorio y se hace tan importante, y es su vida, así como una especie de... O sea, es una especie de exaltación basada en su vida. Obviamente, vamos, la apariencia es que está un poco idealizada, pero aún así es una obra muy recomendable. O sea, a mí me gustó bastante. Y además es entretenida, el estilo de Jenofonte es a la vez histórico, pero es así más desenfrenado. Eh, tiene toques humorísticos y la verdad es como una pseudonovela, es como de las primeras novelas o pseudonovelas de la historia y está genuinamente muy bien. Ahora, pasamos a otro género completamente distante. Voy a moverme las sillas, que tengo aquí todos los masas de libros, cuánto pesa, que es pues un libro de autoayuda. Organízate con eficacia o Getting Things Done. Un libro muy importante. La verdad es que me ha ayudado mucho en mi vida. Es un libro sobre cómo organizarte y da consejos de eso. O sea, cómo hacer las cosas de forma de ser productivo, que no se te olvide nada, vivir tranquilo, y realmente lo consigue. Yo he implementado muchas de las cosas que cuenta David Allen en el libro, y es que, vamos, está muy bien, muy recomendado. Léetelo si estás estresado, si te olvidan cosas, necesitas ayuda para organizarte, y si no, pues probablemente también te ayude. Le falta que, claro,
hay ahora mismo muchísimas herramientas de productividad y él tenía una bandeja de entrada a papel, o sea, una bandeja de entrada que es una bandeja con papel. Y claro, hoy en día con la de cosas que hay, eh, no está actualizado, pero yo creo que aún así se le puede sacar mucho partido y hay muchas cosas que puedes extrapolarlas y, y ponerlas tú con las tecnologías que conoces o que puedes buscar por internet. Muy recomendado. Organízate con eficacia. Estoy muy contento porque este año he leído libros muy buenos. Hay que seleccionar bien. Ahora, el siguiente. Hipócrates, que leí el tomo 1 de Gredos, pero también leí otros tratados sueltos, como los aires, aguas y lugares, y algún otro más, pero la verdad es que no me acuerdo de cuáles son, y no los he podido añadir a Goodreads, porque algunos ni siquiera estaban, que es donde llevo la cuenta de las cosas que leo. Y los otros tratados pues serán de los otros tomos, que en Gredos hay 8, que está todo el corpus, pues será de los otros tomos. La verdad es que está bien. Hipócrates, obviamente los tratados al no ser realmente de Hipócrates, sino que son atribuidos a Hipócrates, o por lo menos no son todos de Hipócrates, hay mucha disparidad entre tratados y algunos que están mucho mejor, otros que están peor y muchos que se contradicen entre sí. Uno dice una cosa, el otro dice la contraria, pero qué decir, Hipócrates ha sido muy influyente en la medicina posterior, hasta hace prácticamente nada, principalmente a través de Galeno y por sí mismo. Y yo creo que es interesante conocerlo en profundidad. El tomo de Gredos no añade una... no tiene como un apartado crítico donde analice en sí los propios pensamientos de Hipócrates. Entonces yo recomiendo que reviséis el primer tomo de Historia de la Filosofía y el Pensamiento Científico, o sea, Historia del Pensamiento Filosófico y Científico de Giovanni Reale y Antiseri, que ahí seguro que, o sea, ahí está explicado la medicina de Hipócrates y creo que está bien saberlo antes de leer, que luego cuando leas pues vas a ver cosas encontradas y contradicciones y cosas que no estaban ahí, pero me parece interesante tener eso que no está en el propio tomo, que analiza otras cosas, pero no eso. Ahora, Epicarmo de Siracusa, que es un autor del cual bebía mucho Platón, tiene máximas, hacía comedias, está casi todo perdido, quedan algunos fragmentos, y creo que es una tesis doctoral hecha libro. No lo leí entero, pero leí el estudio y ojeé alguna cosa más, porque me interesaba y estaba en la biblioteca de la universidad, así que aproveché y lo miré. Y lo mismo con Sofron, que hacía mimos, que son una especie de diálogos también cómicos, un poco obscenos, que cogí simplemente porque quería estudiarlo. De hecho, quería estudiarlo, entonces me cogí el estudio introductorio, me lo leí y los mismos conservados también les eché un ojo. No me leí el tomo al completo, pero sí que le eché un ojo. De hecho, se decía de Platón que dormía con la obra de Sofrón debajo de la almohada, de lo que le gustaba. Ay, voy a servir un poco. Vale. El siguiente, El patrón Bitcoin, que era un libro que tenía en casa desde hace años y nunca lo llegué a leer. Y de hecho tiene el prólogo de Nassim Taleb, que si lo conocéis sabréis que está todo el rato quejándose de Bitcoin, pero en este libro, en este aún era pro Bitcoin y no habían quitado el prólogo. Entonces aquí está. Temas, que la mayoría del libro es de teoría monetaria y creo que la teoría monetaria que expresa el libro está mal. Me parece que se mete demasiado con Keynes, quizá, que tampoco es santo de mi devoción, la verdad, para nada, pero no sé. Y la parte que habla sobre el Bitcoin sí estoy de acuerdo, la parte que dice por qué es especial estoy de acuerdo, la parte que dice que es antifrágil estoy de acuerdo, o sea, las partes concretas sobre Bitcoin sí que me parecen bastante interesantes y la diferenciación que hace con otras criptomonedas como Ethereum. Y la parte de teoría monetaria pues está muy bien, el tema es que como creo que está mal lo que explica y que es equivocada, pues no no lo veo tan así, pero igualmente si queréis conocer de teoría monetaria del coeficiente de caja del 100%,
Y si no, y si queréis hacer un acercamiento a Bitcoin desde cero, me parece una buena recomendación y a lo mejor, o sea, probablemente haga espabilar a muchos en algunos aspectos. Bueno, el siguiente autor que quiero tratar es mi autor favorito, quizá, o de mis autores favoritos, que es Platón. Aquí tengo el primer tomo, que es realmente son el primero y el segundo combinados. O sea, estos son equivalen los 3 primeros tomos de Gredos que podéis encontrar en tiendas, que esta edición es de kiosco. Aquí están los primeros diálogos, aquí Apología, Critón, Utifrón y tal. Están los peores diálogos también, el Lisis, el Cármides, el Laques, que son muy malos y en algunos tienes algunos retratos bastante desagradables. Aquí están estos, el Fedón, el Banquete y el Fedro, que son una obra de arte. Son libros que hay que leer, que están muy bien, que tienen un nivel artístico y además filosófico, que es donde Platón más se esmera en esos 3, y me parecen brutales. El Fedón a mí me encanta, y el Banquete y el Fedro también. Y el Banquete, claro, es una obra muy influyente. Ahí está, en boca de Aristófanes, la teoría de la media naranja, y toda la teoría del amor, el amor platónico, que se le llama cosas que no es amor platónico, pero bueno. Luego tenemos el resto de tomos, que son La República, que es de los más famosos. También tenemos estos, que quizá es el mejor tomo de todos, o de los mejores. O sea, las cimas a las que llega Platón en estos diálogos filosóficas están muy bien, sobre todo en el Parménides, el Teteto y el Sofista. Son diálogos muy buenos. Los diálogos de vejez, que no se leen tanto, en el Parménides destroza su propia teoría, y en el Teteto, el Sofista y el Político la intenta rehacer y presenta teorías nuevas. El Sofista está muy bien, el Parménides también. La segunda parte del Parménides es muy complicada y casi inentendible, pero es muy recomendada. Recomiendo estos tomos. Después de estudiar a Platón, no paréis en La República, no, o sea, hay que seguir. Y esto es muy bueno. Luego, después de esto, están estos, el Filebo, el Timeo y el Critias. El Timeo quizá es el diálogo platónico más influyente en los siglos posteriores. Y el Filebo es uno de los diálogos menos hablados, pero es uno de los diálogos más profundos filosóficamente y menos estudiados. Y también es muy recomendado. Y el Critias, pues es una recapitulación básicamente de la historia de la Atlántida que se cuenta en el Timeo. O sea que tampoco es muy allá. Aquí están los dudosos, los apócrifos y las cartas, que está muy bien. Aquí está, por ejemplo, el Alcibiades primero, que aquí está considerado como dudoso o espurio, y a mí me parece o sea, me parece que está tan bien que lo dudo. Yo, de hecho, comenzar por el Alcibiades o comenzar por algunos de los espurios no me parece una mala idea. Como por ejemplo los rivales o alguno otro, o sea, me parecen buenas ideas. También están las cartas, como la carta séptima, que también creo que leer un estudio introductorio, leer las cartas para tener una biografía de Platón, sobre todo la carta séptima por lo menos, y empezar por las actividades y después seguir el orden de lectura de Gredos, me parece una aproximación que está bastante bien. Y ahora llegando a los 2 tomos finales, que son las leyes, que es el diálogo que menos se lee de Platón, y que además esta edición es tan buena y tiene un estudio de 200 páginas, que es muy extenso, pero es tan comprensivo y con tanto mimo, tanto detalle, tanta erudición, que se nota el trabajazo que le ha pegado, voy a ver el autor para darle crédito, Francisco Lisi. Hay que leer las leyes, diálogo muy infravalorado, nunca se menciona. Es verdad que se hace pesado, pero es que el incipiente Aristóteles está aquí metido. Es un libro muy influyente a lo largo de la historia. Tiene teorías muy interesantes. Hay partes que son más aburridas. Eso ya puedes modular la velocidad de lectura. Nadie te obliga a leer todo si te aburres. O sea, a leer todo con la misma velocidad. Bueno, tampoco te obliga a nadie a leer todo. Hay que leer las leyes, no hay que abandonarlo, no hay que todo el mundo que habla sobre Platón, nadie habla las leyes, nadie lee las leyes. Es verdad que son menos poéticas, pero libros como el 3, el 4 y algunos otros que son tan buenos que es un desperdicio no leerlo.
ahora vamos a pasar a uno de mis autores favoritos y a uno de los autores que más ha influido en mi pensamiento, que es Nassim Taleb, que me falta el último libro, el Jugarse la piel o Skin in the Game, que lo tiene mi padre, por eso no lo tengo en físico. ¿Qué decir? Hay que leer a este tío. Ernesto Castro dice en un vídeo hablando de él, que dice que es el último filósofo griego y aunque sea un hombre que está vivo aún, verdaderamente lo es, verdaderamente tiene ese toque y verdaderamente es que es de los pensadores vivos, si no el que más con ideas más frescas, más sugestivas, más con intuiciones muy buenas, que aunque luego sea una persona bastante arrogante, que le resta mucho y que muchas cosas simplemente no tenga razón, me parece que tiene unas ideas tan buenas que es que hay que leerlo. O sea, recomendación si solo hay que leer uno, Antifrágil. Léelo, leedlo, está muy bien. Seriamente, haced el favor. Sé que he recomendado muchos libros de aquí, pero si os tenéis que quedar con unos pocos, leed esto. Además es entretenido, a lo mejor no os gusta porque eso se hace demasiado arrogante, pero yo creo que se puede hacer divertido y que si no le tienes un odio de antes, es entretenido, cuenta anécdotas entretenidas en el libro. O sea que no narra las cosas especialmente complicadas. Los capítulos que él dice que son complicados, que te los saltes al lector no especializado, son muy buenos, pero si os lo queréis saltar, os lo queréis saltar. No me parecen especialmente complicados tampoco y lo recomiendo. Mi favorito es este, El Cisne Negro, que es el más famoso que tiene, aunque Antifrágil es el que tiene la idea más importante, creo yo. Y es que genuinamente es que está muy bien. Hace unos análisis con unas intuiciones tan buenas o tan interesantes que es que te dejan de pensar, te dejan pensando y está muy bien. O sea, yo creo que yo he aplicado muchas cosas de la filosofía de Taleb a mi vida y muchas cosas las analizo desde su óptica y me parece muy correcta. Este es un libro de aforismos que tiene, es un librito corto de aforismos. A mí especialmente no me gustan, pero aún así, si os gustan las meditaciones de Marco Aurelio, os gustan libros de ese tipo, es bastante parecido. Está la filosofía de Taleb aquí metida. A mí no me gusta, pero Ernesto Castro es su favorito, creo, de los que recomendó. A Fernando Castro, que es su padre, también le gustó y tiene un vídeo interesante sobre el Cisne Negro. Os lo recomiendo también. Y qué decir, hay que leer a Taleb. Yo es de las cosas, probablemente lo que más ha influido en mi vida de lo que llevo de año, porque generalmente me ha hecho cambiar muchas cosas y ver cosas desde otro prisma. Me quise hacer una cosa que un poco friki y demás, que es leer a los oradores griegos. Entonces empecé por las vidas de los 10 oradores, que es un canon de 10 oradores alejandrino, igual que el que he dicho antes de los líricos. Y empecé por las vidas de los 10 oradores de Pseudo Plutarco. Sin más, está bien. Pues, yo recomiendo leerlas antes de cada autor. Sin más, o sea, está interesantilla. El mejor libro que leí de aquí es este. Sofistas. Obras, testimonios y fragmentos, que aquí se llama obras. Aunque lo podéis encontrar por Sofistas, testimonios y fragmentos. Un libro donde coge todos los sofistas, entre ellos Protagoras y Gorgias, que tienen el nombre del diálogo de Platón. Y es un libro muy filosófico, no es un libro sencillo, tampoco es difícil, pero es un libro que te hace pensar y que hay que ir preparado con eso, y que es un libro que está muy bien. Ha sido una sorpresa positiva, no pensaba que iba a estar tan bien. Y los sofistas tienen muchas ideas interesantes. Bastante recomendado si os interesa el tema. Si no, tampoco os vais a perder nada, si no. Vale. El siguiente es Lisias, que es el que aparece su discurso en el Fedón. En el Fedón no, en el Fedro de Platón. Es un orador, escribe textos judiciales para otros. No es la cosa más entretenida del mundo, tampoco es aburrida, es curioso sin más. O sea, no voy a pasar al siguiente, que quizás es más importante, que es Isócrates, que es ese rival en la sombra de Aristóteles, que tiene una escuela rival
muy influyente. Que el propio Platón en el Fedro dice que Lisias es muy malo, que Sócrates tiene mucho potencial y que cuando crezca como que va a ser muy bueno. Aunque el tema es que cuando Platón escribió eso en su vejez y Sócrates tenía 60 años, según las dataciones del diálogo más famoso, así que hay un poco de ironía ahí, quizá. Y Sócrates, de todos los oradores que ha habido, quizás sea el que más entretenido se me ha hecho, porque tiene una filosofía política interesante y se me hace mucho más entretenido eso que los discursos judiciales, la verdad. Eh, Está editado en 2 tomos, solo que aquí está en uno solo, en esta edición de kiosco, pero lo podéis encontrar en 2 tomos en el Kindle para leerlo, comprarlo por internet o piratearlo, o no sé, lo que sea. Y está muy bien, es un libro muy importante. En la Paideia de Jäger, por ejemplo, se habla y se menciona mucho a Isócrates. Vale. El siguiente, Iseo. Quizás el menos conocido. Se le está editado, pues, eso porque está en el canon y era fue el maestro de Demóstenes. Escribe discursos sobre herencias principalmente. Es curioso, sin más. Demóstenes, que esto es un tomo como resumen de algunas obras, o sea, no es resumen de algunas obras, son algunas obras, pero yo me he leído los 5 tomos, que son 2 de discursos privados y 3 de discursos públicos. Los 2 de discursos privados no me gustaron especialmente, o sea, están sin más. Y los discursos públicos, sobre todo del primer tomo y el segundo del primero, que son polémicas con cuando Filipo de Macedonia estaba invadiendo todo y estaban ahí asustados y no sabían qué hacer, y es un documento de primera mano muy importante, y es la mejor forma quizá de conocer toda esa historia desde, pues eso, toda esa historia que va hasta Alejandro Magno, o sea, desde el imperio, después de la guerra del Peloponeso y de lo que se narra, después de la dinastía tebana hasta Alejandro Magno, quizás es la mejor forma de conocerla, con el primer tomo de discursos públicos y leyendo todos los discursos de Demóstenes, y el primero y el segundo tomo, que también está incluido, y con el siguiente, que es Esquines, que es el rival de Demóstenes, menos gracia, pero aún así está bastante bien, y genuinamente, dado que solo tenemos como fuente histórica creo que a Diodoro de Sicilia y al Epítome, que es como un resumen de una obra perdida de Justino, sobre estos temas, es muy importante, o bueno, no es muy importante, pero es interesante leer a Demóstenes, y según Cicerón era el mejor orador de todos los tiempos. Es probable que fuese el mejor orador de todos los tiempos, así que lo recomiendo leer, y es una fuente de primera mano y está bastante bien. Si os gusta la política, recomiendo a Demóstenes. Recomiendo a Demóstenes el tomo 1 de discursos públicos. Recomiendo a Esquines, su tomo, que me gustaría comprarlo en físico en algún momento. A lo mejor es que en castellano vale carísimo, vale casi 200 euros. No lo voy a hacer ni de coña, pero a lo mejor en catalán lo puedo comprar en la Gran Peche de segunda mano en algún sitio. A ver si tengo suerte y algún día lo compro. Bueno, leed a Demóstenes y a Esquines, los libros que he dicho antes. Luego también leí Los oradores menores, destacando a Hiperides. El resto, no sé, o sea, son los oradores, el resto de oradores que faltan tampoco está muy allá. Yo creo que no es lo mío, o sea, lo leí por curiosidad histórica, y ya. El siguiente tomo es Alcidamante de Lea, que era uno que casi me lo dejo. Alcidamante me gustó bastante. Es pues una especie de sofista, filósofo raro, que de hecho todas las tesis platónicas que sostiene Platón sobre la escritura es probable que Alcidamante las dijese antes, y tiene unas obras que están conservadas bastante interesantes. Recomiendo la obra de Alcidamante de Lea. Además tiene un criterio de exposición así escolástico, donde va tratando un tema, te manda las objeciones, luego te manda las respuestas a esas objeciones y tal. Y tiene unos textos defendiendo la improvisación frente a la escritura bastante interesantes, aunque bueno, obviamente no han triunfado Platón y Alcidamante. Y en ese mismo tomo viene la Retórica Alejandro, que es el primer libro, es el libro de retórica
un manual de retórica anterior a la retórica de Aristóteles, que falsamente se le atribuía a él. Sin más, o sea, lo leí, tampoco me pareció, o sea, no me interesa demasiado, pero ahí está, está bien. Y una cosa que sí que me sorprendió positivamente son estos dos tomos, que de Dionisio de Halicarnaso, los tratados de crítica literaria, y que están incluidos varios tratados específicos sobre algunos autores, y sobre la composición literaria de Dionisio de Halicarnaso, que es un libro que va sobre composición literaria, pero además en ese mismo tomo hay otros tratados hablando sobre autores concretos, y tiene, o sea, analiza todos los oradores que he dicho antes, incluido Tucídides y Platón, y también habla de Heródoto, y joder, está muy bien. O sea, sorprende que una persona de la época, bueno, sí, creo que es de la época romana, aunque escribía en griego, llegue a esos niveles. Y me gusta, sigue un criterio para reconocer, por ejemplo, los discursos de Lisias, que al principio de su vida era su orador favorito. Distingue entre si tienen gracia o no tienen gracia. Entonces, este discurso de Lisias sí tiene gracia. Y me parece un criterio muy bueno. Yo, si me gusta el discurso bien, y si no, no es de Lisias, seriamente, sin ningún tipo de ironía, muy buen criterio. Bueno, Dionisio de Halicarnaso recomendado. No es lo mío tampoco, pero dentro de las cosas que hay me sorprendió positivamente mucho. Siguiente tomo. Venerable Síntesis Liberal, los 10 Mandamientos, que es un libro que me regalaron comprando otros, y lo tenía en casa y dije, pues no, pues lo voy a leer porque son unas paginitas casi con cuadros y dibujos, o sea que tampoco es nada del otro mundo, que va un libro sobre la compatibilización de los 10 mandamientos y cómo son liberales. Creo que se pasa de la raya un poco Rodríguez Brown. Creo que se pasa más que un poco de la raya, interpretando algunas cosas. Ahí está. No me parece especialmente sugestivo tampoco, pero ahí está, no está mal, se puede leer. Alguna cosa sí que recuerdo interesante, pero es un libro corto y no es muy sistemático. Supongo que tendrá más cosas que decir, pero aquí es un resumen. No estoy de acuerdo con muchas cosas, creo que se pasa. Y bien. Ahora, un libro que tenía a mitad desde hace muchos años, que es este. El igualitarismo, una rebelión contra la naturaleza, de Murray Rothbard, que es un libro donde Rothbard, en teoría, es el libro más de derechas que tiene Rothbard, más conservador, más bien. Y son una serie de ensayos o artículos hechos por Rothbard. Y en teoría, no sé. Yo pensaba que iba a ser un libro muy bueno, muy recomendado, se recomendó muchísimo, y no me gustó tanto. Tiene algunos libros, como algunas obras aquí dentro, que sí que son una maravilla. Como por ejemplo, una maravilla de filosofía política y de teoría libertaria, que es que me parecen genuinamente muy buenos, que creo que es aquí el 4, lo busco, y Justicia y Derechos de Propiedad, y es muy bueno, hace un análisis sobre los derechos de propiedad y te defiende los derechos de propiedad de una forma muy buena, genuinamente muy buen tratado. Y tiene algún otro que está muy bien. Aquí se ve, por ejemplo, su teoría antiimperialista, o sea, en contra de la guerra totalmente y en contra de la intervención extranjera, de una especie de aislacionismo. Y tiene algunos otros artículos. El tema es que se me hace muy de... Algunas cosas se me hacen cuñadas, y algunas otras cosas que en teoría son de derechas yo no lo veo especialmente conservador, reaccionario, y lo veo más tibio y poco sugestivo. Y eso, y se me hace muy cuñado a veces. No lo veo muy allá. Pensaba que me iba a gustar más, no me gustó. El libro cuarto, el artículo que está numerado con el número cuarto sobre justicia y derecho de propiedad, es muy, muy bueno, y hay algún otro que está muy bien. Pero en sí, en conjunto, sin más. Ahora, este libro, La vida de los filósofos más ilustres, de Diógenes Laercio.
Me hubiese gustado una edición más crítica. El tema es que no hay en castellano, está una traducción creo que es del siglo XVIII y esta de Carlos García Gual. Hay muchos libros que no están ni anotados. Supongo que si la Biblioteca Clásica de Gredos hubiese durado algunos años más, hubiese hecho esa edición crítica completa, aunque no la hizo. Y es un libro muy bueno. Es un libro de chistes, que es la fuente principal que tenemos sobre algunos filósofos, como por ejemplo Epicuro, que es el libro 10, que es donde toda la obra de Epicuro la tenemos basada aquí, en este tío. O sea que si lees a Diógenes Laercio, lees a Epicuro, que yo le he echado el ojo a alguna cosa más de Epicuro, además de esta obra. Pero principal, como aquí están las cartas y el resto de la doctrina, están aquí. Muy recomendado. El libro 10, sobre todo porque está Epicuro, y Epicuro es un pensador muy interesante. Lo recomiendo. A ver si algún día sale una edición más crítica, o no creo, pero estaría muy bien que la acabase Carlos García Gual, por su traducción no me gustó. O sea, yo me lo leí y se me hizo un libro muy entretenido, es un libro de anécdotas. Se nota que Diógenes Laercio no había leído especialmente a los filósofos, como por ejemplo Platón, yo creo que no lo había tocado, y Aristóteles también más de lo mismo. Y bueno, está bien. Bastante recomendado. El siguiente, San Manuel Bueno y Mártir, de Miguel de Unamuno, que es un libro muy corto. Esta edición es muy tocha, pero porque tiene un estudio muy grande. Pero el libro en sí es muy corto, o sea, no sé cuántos serán, 50 páginas a lo mejor. Un libro muy bueno. Va de un sacerdote que es eso, o sea, que lo querían canonizar todo el mundo, todo el pueblo lo quería, lo amaba. El tema es que el sacerdote no tiene fe. Y Unamuno escribe muy bien. Me ha dado mucha curiosidad de seguir leyendo de él. Y el apartado filosófico, o sea, la profundidad que tiene el libro me parece muy buena, muy interesante. Lo recomiendo mucho. Seguro que algunas personas pueden... you can relate, o sea, puedes como empatizar con el protagonista. No empatizar, sino que tú te sientes como él, o sea, compararte con el protagonista. No me sale la palabra exacta en castellano. Muy recomendado. De los libros de 5 estrellas de 5, este es uno de ellos. El siguiente, El hombre en busca de sentido, que me lo regaló mi cuñado. Muy bueno, lo recomiendo. Víctor Frank, médico, no sé si es médico, pero tenía conocimientos de medicina seguro. Bueno, científico de algún tipo, médico, que le metieron en el campo de concentración y por una serie de casualidades duró y fue liberado. Y narra... era psicólogo, claro, psiquiatra o psicólogo, sí, psiquiatra. Bueno, psicólogo. Bueno. Y lo metieron en el campo de concentración y fue... Y al final consiguió salir con mucha peripecia, y pues narra el campo de concentración y la vida y todas las desgracias que habían ahí con una perspectiva mucho más profunda, y hace unos análisis psicológicos, sobre todo al final del libro, que a mí no me apañan tanto. La psicología en general no... Vamos, yo creo que no... Está bien así como entretenimiento, pero no sé hasta qué punto tiene esto una validez científica universal, pero hay cosas que sí que, por ser de sentido común, las veo bien, las veo lógicas. Muy recomendado, un libro muy bueno, otro libro de 5 estrellas. Narra, o sea, las desgracias del campo de concentración tan grandes, que, o sea, está muy bien. Leedlo. Además es muy corto, son 100 paginitas o algo así. O sea que son un rato, una tarde. Vale. Ahora empezamos con el otro titán. Si hemos estado con Platón, ahora vamos a empezar con el otro. Entonces aquí tenemos a Aristóteles. Para empezar con Aristóteles, este libro lo recomendó el canal de Adictos a la Filosofía, y la verdad es que me gustó mucho. Yo estaba leyendo ya al propio Giovanni Reale con su manual de Historia de la Filosofía, y joder, está muy bien. Es un libro corto, o sea, no sé cuántas páginas son, pero vamos, serán 150 o así, de texto sin contar los apéndices y tal.
y pues te hace un análisis de Aristóteles bastante una introducción a Aristóteles, la cumple de maravilla. Los sesgos de Raleigh a mí personalmente me gustan, o sea que no tengo ningún problema. Tienes que saber que tiene sesgos, tienes que identificarlos un poco, pero en general no me parece una persona muy deshonesta, o sea, me parece una persona honesta, y los sesgos que tiene me gustan y me apañan bastante, así que lo recomiendo. Como introducción a Aristóteles, de lo mejorcito, aunque supongo que cualquier libro moderno os servirá. No os cojáis el libro de Jäger o algo así, porque ha llovido mucho desde entonces, pero este muy recomendado, muy bueno, está muy bien para empezar. Vale. Entonces, ¿qué hice? Pues decidí leerme a todo Aristóteles, que es con el proyecto que estoy ahora, aunque llevo bastante. Entonces, me leí todo el Organon. Aquí está todo el Organon, con las categorías, que son 30 páginas que me llevaron varias horas leer, la verdad. También está el tratado de los tópicos, que es quizá el más voluminoso de aquí, que habla sobre la dialéctica. Las refutaciones sofísticas, que me parece el menos interesante. Los tópicos al final se hace un poco aburrido, aunque el libro 1 me parece muy importante para entender a Aristóteles. Pero las refutaciones sofísticas, sin embargo, al final bebe mucho del Eutidemo de Platón. Las falacias más importantes ya las había hablado Platón en el Eutidemo, pero aún así se puede leer, o sea, no es tampoco especialmente largo. No sé cuántos serán 100 páginas, no, menos. Son 50 páginas, algo menos de 50 páginas. O sea que se puede leer bien. Sobre la interpretación, que es también otro tratado de lógica del Organon muy bueno, muy importante. Los analíticos primeros, que es donde Aristóteles funda la lógica desde cero, que es que, o sea, simplemente pensarlo, el mérito que tiene eso es una locura. Y los analíticos segundos, que con esa lógica que ha fundado Aristóteles desde cero, pues te explica el pensamiento científico desde cero. Me parece la forma correcta de empezar con Aristóteles esto. Es un bicho muy gordo, sí, pero te lees un manual de introducción y después esto. Me parece lo más lógico de empezar por aquí. Y después la metafísica. Estaba viendo muchos vídeos sobre cómo empezar por Aristóteles, he visto diferentes ensayos de personas cada una con su opinión, pero lo mejor sin duda me parece conocer a todo Aristóteles primero, que se puede hacer con un manual bueno o con el libro de introducción a Aristóteles acompañado con algún manual, como supongo el de Coplestone servirá, o el de cualquier otro autor, o especializado más en filosofía griega o antigua. Seguro que se le saca más provecho así. Y empezar por aquí, por los tratados de lógica. Aunque sea las categorías mínimo. También los analíticos, es que hay que leerlo. El analítico segundo, ahí están muchas cosas. Y en el de interpretación en el primero también, y en los tópicos aún incluso también. Sobre todo en el libro 1 de los tópicos. Hay que leerlo, hay que empezar por aquí. Me parece lo más coherente. Aunque sí que recomiendo que sepáis de todo Aristóteles antes de poneros a enteraros si lo queréis estudiar a fondo. Me parece lo mejor. Este es el proyecto, me llevó varios meses de procrastinación y dolores de cabeza leer a este tío. Además esta traducción es bastante literal y yo creo que se hace más lioso de por sí la literalidad con el estilo árido de Aristóteles. Tampoco está mal la traducción, no pretendo criticarla, pero que es árido y denso y duro. Pero se puede leer bien, yo me lo he leído y me parece un texto fundacional, clave, muy importante. Y hay que leer a Aristóteles, es que es sencillamente un genio. O sea, es que un tío que funda la lógica desde cero, que se pensaba que estaba acabada, es una locura. Vale. El siguiente. Este lo he metido aquí porque no sabía dónde meterlo, que no lo tengo en físico, que es Los fragmentos de Aristóteles, que es un libro también 5 estrellas. Me encantó Los fragmentos de Aristóteles. El resto de Aristóteles ninguno le da 5 estrellas, pero este sí. Es un libro de los fragmentos de las obras, sobre todo que tenía en juventud, que eran diálogos al estilo de Platón. Y en esos diálogos Aristóteles pues trata sobre distintos temas. Tiene ahí es donde Cicerón decía que Aristóteles era como una abeja dulce, como una abeja o algo así, que
realmente escribía muy bien, pero lo que nos ha llegado es bastante denso y árido. Y sobre todo lo mejor que tiene el libro ese de fragmentos es las notas a pie de página, que son muy buenas. Y hace un estudio muy bueno y encaja mucho con Platón, ayuda mucho a entender a Platón, ayuda mucho a entender a Aristóteles. Son visiones muy interesantes. No sé cómo explicarlo, pero está muy bien. Si os interesa Aristóteles y Platón en profundidad, recomiendo mucho el libro de fragmentos de Aristóteles, que está editado en Gredos. Los siguientes tratados. La poética, que yo lo tengo en esta edición, hay una edición trilingüe también, pero yo he leído esta y me gustó mucho. Me gustó, creo que es traductora, y la prologuista es la misma. Teresa Martínez Manzano y Leonardo Rodríguez Dupla, supongo que será el de la Magna Moralia, creo. Bueno, pues Teresa, muy buena obra. La poética está muy bien. Lo recomiendo mucho, es quizá de los más accesibles de Aristóteles. Está muy bien. Y la retórica, con una edición de Quintín Racionero, que un estudio largo de 150 páginas, bastante especializado, y luego las notas a pie de página, a ver si aquí no se ve, pero ocupan la mitad de la página, y hay algunas que son más notas a pie de página que páginas, que es flipante. Pues mira aquí la cantidad de notas. Bueno, no las he leído todas, de hecho ni mucho menos. He hecho una lectura bastante directa, tampoco es mi interés. Quintín Racionero me parece un genio, están sus clases de Aristóteles colgadas en YouTube. Una pena que muriese tan joven, la verdad. La retórica es un libro muy raro, tiene un contenido así curioso, porque es mucha filosofía y muy poca retórica. Hasta el libro 3 casi que no hay nada de retórica como te la puedes imaginar. Tiene mucho que ver con la ética, también con la ética de Nicómaco. Recomendado, me parece importante. De los minuparados de Aristóteles está bien, no es una maravilla, porque Aristóteles es denso, pesado y aburrido, y tampoco es el libro más genio que tiene, pero está bien. Siguiente. Vale. Guía de lectura a la metafísica de Aristóteles de Giovanni Reale. Delicia del libro. 5 estrellas de 5 estrellas también. Es una guía de lectura de la metafísica de Aristóteles, donde coge, analiza primero algunos temas sobre la metafísica, después va libro a libro de la metafísica, haciendo un resumen de las polémicas que ha habido filológicas, y después te hace un resumen de cada parte del libro, te lo esquematiza tanto y te lo masca tanto que es ideal. La metafísica lo leí muy fácil gracias a esto, se lee muchísimo más fácil y está muy bien. Y luego, además de los resúmenes capítulo a capítulo y los análisis, tiene unos análisis de cada problemática. Polémica Aristóteles contra las 3 ciencias teóricas que responden a los 3 tipos de sustancias. Espero no haber tapado mucho el micrófono. Dios y el mundo. Pues eso, trata polémicas de forma separada. Como he dicho antes, Reale tiene muchos sesgos. Hay que identificarlos, hay que saber cuándo se pasa de la raya, pero en general su interpretación me gusta. Se junta con mis sesgos también, y no, simplemente me parece la más lógica de todas y la más coherente, y no creo que haya que inventar la rueda, y Reale creo que lo hace bastante bien en ese aspecto. Muy bueno, muy recomendado, 5 estrellas. Compradlo y leedlo antes de leer La Metafísica, que es el libro que va ahora. ¿Qué decir? Un clásico, uno de los libros más influyentes de la historia. Joder, qué solidez que tiene este hombre. Es un libro pesadito, sin conocer a Platón y bueno, los presocráticos hacen menos falta porque te lo explica bastante, pero sin conocer a Platón y ayuda es difícil y probablemente no te enteres de mucho, pero con ese libro que he recomendado antes se entiende todo súper fácil. Que decir, una de las obras más importantes de toda la historia. Está muy bien, hay que leer esto, hay que leerlo y ya. Vale, ahora vamos a pasar con los tratados físicos. Me compré este libro de una chica que tiene un canal de YouTube, aunque nunca lo he visto promocionarlo en ese canal, que es Fundamentos de la Física Aristotélica, que básicamente es un resumen
sobre las distintas problemáticas que aparecen en los libros. Está bien, no es tan bueno como el de Reale. Hay veces que me parece como que algunas cosas las habla como muy desde cero, pero obviamente no es un libro para personas desde cero porque utiliza terminología filosófica del propio Aristóteles que si no estás metido no te vas a enterar. Y tiene problemitas como ese, y quizás no me gusta su criterio de exposición, me gusta más el de capítulo a capítulo, libro a libro de Reale, pero bueno, es un libro de 150 páginas, se lee bien, trata las distintas problemáticas y como introducción a su física y cosmología está muy interesante. Y con la física y cosmología es con lo que vamos a seguir ahora. Aquí está la física. Es un libro muy sólido, tiene muchas partes filosóficas que están muy bien y se solapa bastante con la metafísica, que creo que hay que leer antes y que creo que además va a hacerte el camino más llano. O sea, cuando ya has pasado eso, aún quedan cosas duras, pero es porque Aristóteles es muy árido, pero vamos, lo hace todo mucho más sencillo. Quiero decir, es que simplemente cuando lees esto entiendes por qué gente como Galileo fue tan difícil de que cuajaran y como el sistema copernicano basado en la física de Aristóteles duró tanto. O sea, es muy sólido. Son argumentaciones muy buenas y análisis muy buenos los que hace Aristóteles aquí. O sea, se nota que es un absoluto genio. Aunque diría que su estilo me parece una mierda. Pero ahí está. Luego, acerca del cielo y meteorológicos, que son las obras de cosmología y aunque en general tratan temas que no son directamente cosmología, sobre todo los meteorológicos, que tratan de temas como algunos tratan sobre como de geología incluso, el último libro, y los otros tratan de temas como las estrellas fugaces o cosas de ese estilo y otros temas que no son meteorológicos en sí, pero bueno, tiene ese nombre. Una cosa curiosa del libro de los meteorológicos es que Aristóteles podía ver auroras boreales desde Grecia, no sé cómo, pero lo podía hacer porque las describe de una forma muy sorprendente. Y acerca del cielo es un libro que me gustó mucho, la verdad. La cosmología de Aristóteles me parece muy divertida y también me parece sólida. Obviamente se va en casi todo, o sea, para qué mentir, pero o sea, los argumentos son muy buenos. O sea, quiero decir, cuando por ejemplo critica al heliocentrismo, o sea, que proponían otros autores, lo critica muy sólidamente. O sea, él te defiende que la Tierra está en el centro del universo y te da argumentos bastante lógicos en base a eso. O sea, se nota, se nota que es un genio simplemente. Luego, como opúsculo acerca del cielo, está aquí acerca de la generación y la corrupción, que es una especie de opúsculo. Yo pensaba que lo más duro se había ido, pero no. Acerca de la generación y la corrupción está escrito de una manera tan enrevesada y tan pesada que es un libro de 100 páginas que se hace bastante denso, aunque bueno, si ya conoces la física de Aristóteles se hace más sencillo. Además de acerca de la generación y la corrupción, están tratados breves de historia natural o parva naturaria, que lo podéis comprar en tiendas, no tiene por qué ser en grados de esos que están descatalogadísimos. Este libro lo encontré barato, pero vale 70 pavos, creo. Yo lo compré por 20. Es de los primeros libros que compré, estoy muy contento, la verdad. Me hacía mucha ilusión. Bueno, que el Parva Naturaria, que es como una especie de opúsculo acerca del alma, que es este libro que voy a tratar, y trata cuestiones más bien biológicas de acerca del alma. Acerca del alma, pues Aristóteles da por supuesto el alma y empieza a estudiarla. Trata también muchas cosas de fisiología y del cuerpo humano, y luego tiene bastante contenido filosófico, sobre todo en los primeros capítulos del libro 2 y del libro 3, sobre el propio alma en sí, con ideas sugestivas y bastante interesantes. Recomiendo esta edición y no la de estas azules de Gredos, porque si ya conocéis Aristóteles desde la introducción, esta es la misma traducción que el azul de Gredos, vale 4 euros menos. Es la misma traducción, la misma nota, la misma introducción, pero no tiene una introducción general. Pero ¿qué más da una introducción general? Salvo que os guste la tapadura porque queda bien, comprad esta. Vale. Ahora, estas dos obras
son las que me toca leer ahora, que hoy he acabado Parva Naturalia, los tratados breves de historia natural, y me voy a leer estas 2 obras y ya dejo Aristóteles porque considero que me lo he leído casi todo y no creo que me haga falta mucho más. A lo mejor me leo el Magna Moralia o... Es que las obras de biología me dan bastante pereza, pero bueno, algún día las leeré, supongo. Me falta la política y la ética, que me las leeré entre esta semana, que acabo vacaciones. Le dedico unas horas y me las leo. Y así dejo Aristóteles finiquitado y sigo avanzando. Ahora, para variar de tantos libros modernos, otro libro de autoayuda, Rompe la barrera del no, que es un libro de estos de manipulación. El autor, el Chris Voss, era un agente del FBI, creo, o de la CIA, el FBI. Bueno, no me acuerdo ahora mismo. Y básicamente él hacía negocios hacía las negociaciones de los secuestros. Entonces, si te secuestraban, era el que negociaba el rescate del secuestro y te enseñaba técnicas de manipulación. No me parece que esté especialmente bien, tampoco está mal, o sea, tiene algunas ideas interesantes. Tengo unos apuntes aquí hechos que puedo consultar. Algunas de las ideas sí que las he utilizado, pero en general sobre estos temas está mejor el de 48 leyes del poder y sobre todo el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que es de mis libros favoritos. Es un libro muy bueno, es un libro que el nombre engaña, pero es un libro de cómo ser una persona socialmente responsable y eficiente. Pero este libro está bien, o sea, es un típico bestseller, lo podéis encontrar en cualquier librería. Está bien, no es el mejor, pero está bien. Vale. Ahora, leí Esquilo de Gilbert Murray, que es de los estudiosos modernos de los trágicos más conocido. Este libro sobre Esquilo, como el fundador de la tragedia, tal y como la conocemos, tal y como fue en Grecia más bien, que luego significó otra cosa, claro, pero tal como fue en Grecia fue Esquilo. Yo cometí el error de no tener ni idea de tragedia, no tener ni idea de Esquilo y leerme ese libro, entonces no lo aproveché tanto. A lo mejor algún día lo reviso porque me parece que tenía contenido de filosofía de la religión y reflexiones sobre el cristianismo muy buenas que no pude aprovechar porque no tenía ni idea de las tragedias de Esquilo y no tenía ni idea de la tragedia en general, que ahora ya la tengo. Por eso la mitad del libro a lo mejor sí que es buena para introducción, pero cuando trata obras concretas y eso, o sea, no me parece una introducción a Esquilo, me parece más un estudio sobre Esquilo, que es muy bueno, no lo puedo aprovechar, le echaré un ojo y pues creo que lo retomaré, o sea, lo releeré aprovechando y aprovecharé esas reflexiones filosóficas de primer nivel que genuinamente tenía y que yo notaba que tenía. Entonces, después del libro de Gilbert Murray sobre Esquilo, tengo a Esquilo en sí, con sus tragedias completas. A mí Esquilo me encanta. Me encanta mucho. Me gusta el tratamiento que hace sobre la mujer. Llaman a feminista a Eurípides. A mí Esquilo me encanta. Me parece que es el que mejor... bueno, no sé si el que mejor trata a la mujer, pero... O sea, me refiero al tratamiento que hace de ellas en sus tragedias. Me gusta, me encanta el poder que tiene el coro. Me encanta el tratamiento de la mujer en Esquilo, me parece una absoluta maravilla. Me gusta el dramatismo que influye el coro. Me da pena que luego se perdiese. Entiendo que es más arcaizante, pero está muy bien. Leed a Esquilo, una de los autores maestros de la historia y más influyentes. Leedlo. El siguiente tragediógrafo famoso, este hombre, Sófocles, pues probablemente el mejor. Aquí están obras maestras como Edipo Rey y Antígona, que son de los mejores libros que he leído en mi vida, y están aquí metidos. Pues es que el síndrome de Edipo, el síndrome de Electra, se basan principalmente en Sófocles. Y muchas de las historias posteriores, las que Antígonas, hay un montón, o sea, desde María Zambrano a etcétera, a otros autores modernos de esto que se ven mucho en vídeos de YouTube de jóvenes que los leen y se ven mucho en las librerías. Pues viene todo de aquí. Era el tragediógrafo favorito de Aristóteles y Edipo Rey era en teoría, según Aristóteles, la tragedia perfecta. Y yo entiendo por qué dice eso. Me parece de un poder alucinante.
Sófocles está muy bien. Hay que leer, por ejemplo, hay que leer sobre todo eh, Edipo Rey y Antígona Edipo en Colono. Muy recomendadas, de un poder alucinante. Si las podéis ver representadas que no sean adaptaciones chungas, yo creo que mejor. Echadle un ojo en YouTube porque hay vídeos de Radio Televisión Española donde están representadas las tragedias, que están muy bien, que ahora mencionaré cuando pase Eurípides, voy a mencionar. Aquí en Eurípides, aquí tengo, aquí está Eurípides, en 3 tomos. Vale. Eurípides, pues a Nietzsche le caía muy mal. A ver, a mí me parece el peor de los 3. ¿Por qué? Pues porque es muy irregular. Y el Deus Ex Machina no siempre le sale bien. O sea, al final, que tengas una historia y que luego aparezca un dios y lo solucione todo, no sé. No, quizás no es para mí. Pero tragedias como por ejemplo Medea me parecen de las mejores y quizás sea hasta mi favorita. Está representada en YouTube. Si buscas RTV Medea en YouTube o Medea Teatro completo, está representada en YouTube por Radio Televisión Española en blanco y negro desde hace años, pero es que son actores muy buenos, representaciones muy buenas, música muy buena, puesta en escena muy buena y es genuinamente muy bueno. Echadle un ojo, por favor, y lo añadís a ver más tarde en YouTube y lo veis luego o cuando podáis, pero echadle un ojo. Eurípides está muy bien, sobre todo Eurípides está algunas tragedias bien y otras no tan bien. No me parece que sean malas, o sea, hay menos logradas, pero tampoco creo que te puedas aburrir mucho con sus tragedias. Me parece un poco más denso, pero bueno, sobre todo Medea, las vacantes y, bueno, Medea, Hipólito y las vacantes me parecen las mejores. Me parece que hay que leerlas y me parece que, vamos, que son de las mejores tragedias que ha habido nunca. Y otras, o sea, en las últimas tragedias, como por ejemplo, a ver que me acuerde. Como en Orestes, por ejemplo, o en Ifigenia, bueno, en Ifigenia en Aulide incluso también, en Aulide incluso también. En Orestes, por ejemplo, se ve ese cambio de mentalidad de la mentalidad griega antigua arcaica al helenismo. Se nota ese cambio de mentalidad en Eurípides, que por ejemplo Nietzsche, que no es especialmente santo de mi devoción, sobre todo en tragedia, no me parece para nada santo de mi devoción. Me parece que se equivoca mucho, aunque hay cosas que son interesantes, pero simplemente no me gusta. Se nota ese cambio de pensamiento tan fuerte, se nota mucho. Y me parece interesante como para entender bien toda esta época y todo ese cambio de pensamiento y las siguientes filosofías posteriores, como el estoicismo, etcétera, me parece muy importante para entender eso y me parece un testimonio de primera mano donde lo puedes observar y además entretenerte. Pero bueno, resumen, Hipólito, Medea, las vacantes, hay que leerlas, por lo menos, son 3, cortas, un rato. Medea la puedes ver representada en YouTube, 1 hora y media, y ya. Y las otras, pues, a lo mejor están hasta representadas también. Pero vamos, son cortas, no. O sea, son cosas que puedes hacer una tarde, te la lees y te vas leyendo las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides y genuinamente merece la pena. Ahora, una de las cosas que estoy leyendo ahora es Aristófanes. Me he leído este primer tomo, me faltan el segundo y el tercero, los tengo por ahí detrás en toda esa maraña de libros que ahora ordenaré cuando acabe el vídeo. Aristófanes me encanta Aristófanes, o sea, son comedias muy entretenidas, es mi rollo Aristófanes, muy fan de Aristófanes y en teoría estas son de las menos logradas, sobre todo para el autor del prólogo, de los prólogos. Así que estoy deseando ver las más logradas como son, porque estas me han encantado. Así que muy contento con Aristófanes, deseando seguir. Cuando acabe Aristóteles, seguiré con Aristófanes y quiero seguir la comedia con Teofrasto y Menandro, después de Aristóteles y Aristófanes. Vale. Ahora voy con un libro que tengo a mitad, que es este, Principios de Economía Política de Menger, que es con el libro que se cayó del guindo Antonio Escotado, que antes era comunista, y creo que fue algo así como leyendo este libro en Tailandia se dio cuenta de que el comunismo estaba mal y no sé qué. No creo yo que pueda causar ese efecto
en la gente ni nada así, pero es buen libro. Lo tengo a mitad, lo tengo que retomar. Ahora mismo no me apetece mucho leer economía, pero está bien. Está muy bien. O sea, es un libro clásico donde pues, muestra la teoría del valor subjetivo como pionero descubridor junto con Jevons y Balras. Buen libro para introducirse en la economía y es seriamente un libro muy bueno para introducirse en la economía de primera mano, aunque luego, claro, no tienes por qué estar de acuerdo y obviamente son cosas discutibles, pero me parece un buen libro. Lo tengo que retomar, lo haré, no está abandonado y pasamos al siguiente. Ay. Las aeronáuticas de Apolonio de Rodas, que no lo leí en esta traducción de Carlos García Gual, a pesar de que me gusta mucho Carlos García Gual. Lo leí en Gredos. Recomiendo encarecidamente leer las argonáuticas de Apolonio. Es así, pues, un estilo alejandrino que luego polemizará con los autores siguientes. Está muy bien, es el viaje de los argonautas, es anterior a la guerra de Troya. Aquí participan los padres de los protagonistas de la guerra de Troya. Y de hecho se puede trazar la propia guerra de Troya hacia aquí, hasta aquí. Y qué decir, recomendado. Vale. Ahora, un libro que en teoría lo tenía para antes, pero me he dado cuenta leyendo con las argonáuticas que me lo he saltado, que son el tomo de La Ilíada Latina, el diario de la guerra de Troya de Dictys Cretense, a ver que lo estoy diciendo bien, sí, el diario de la guerra de Troya de Dictys Cretense y la historia de la destrucción de Troya de Dares Frigio, que son tres libros en latín muy posteriores, o sea, algunos de hay gente que lo ha datado en el siglo IV y bueno, creo que la Ilíada Latina se data en el siglo VI, incluso después de Cristo, digo. Son la fuente principal de conocimiento que se tenía sobre la guerra de Troya en la época de la Edad Media. Y pues la Ilíada Latina es una especie de resumen de la Ilíada, que al principio es más amplia los capítulos y luego hay algunos cantos de la Ilíada que son dos líneas, básicamente, o sea, una frase o dos, y le quita todo ese... Los tres libros, de hecho, quitan todo ese componente mitológico, que si habéis leído la Ilíada veis como los dioses están constantemente interviniendo, y le quita todo ese componente mitológico de descendencia de los dioses y lo intenta de alguna forma racionalizar, que es algo que pasa en la película Troya, donde aparece Brad Pitt como protagonista. Pues también pasa en estos libros. Es como que están más cristianizados. Y bueno, no sé si cristianizados, porque no se ve explícitamente, pero se nota como polemizan con Homero, que es una cosa que se ha dado mucho a lo largo de la historia. Porque, por ejemplo, la historia del caballo de Troya, por ejemplo, los dos diarios, o sea, tanto Dictys Cretense como Dares Frigio, uno pretendía ser un soldado que iba a atacar Troya y el otro pretendía ser un hombre troyano cualquiera. Entonces pretenden ser diarios testimoniales de la época, aunque realmente no lo son. Son escritos posteriores que se hacen pasar por ser de la época contemporáneos a la guerra de Troya, me refiero. Y claro, por ejemplo, la historia de los caballos, del caballo de Troya, ahí dice que no, que es que había una estatua de un caballo y no sé qué, y se nota como intentan polemizar con Homero por polemizar, y pues, no son una maravilla, pero son interesantes, y desde luego son interesantes porque es el conocimiento que tenía en la Edad Media sobre la guerra de Troya, y pues todo lo que sea completar, pues está bien. Vale, ahora vamos a retomar por donde íbamos. He enseñado las argonáuticas de Apolonio y hay una versión en latín que son las argonáuticas de Valerio Flaco, que las he leído en Gredos, pero no recomiendo la edición de Gredos porque se me hace muy pesada. A lo mejor el estudio introductorio sí. Buscad, hay otra edición en castellano, no sé si es creo que es en Acal, pero no estoy seguro. Buscadla, está. La de Gredos de hecho no se puede encontrar, solo la podéis encontrar en versión digital. Es una versión latina de las argonáuticas, está bien. Es distinta a la de Apolonio. A mí me gustó más la de Apolonio. La de Apolonio es la más famosa y la más reconocida. De hecho, el propio Valerio Flaco se basa mucho en la de Apolonio. Bueno, no se basa mucho, es la fuente principal es la de Apolonio.
y simplemente está bien. Y también están las argonáuticas órficas, que es Orfeo como protagonista de las argonáuticas, que es un texto bastante corto. Pues eso, las argonáuticas órficas es de Orfeo, o sea, del orfismo, que es toda esa religión que tan imbuida, tan mezclada con el pitagorismo, así secreta. Y pues las argonáuticas órficas son las argonáuticas desde el punto de vista de Orfeo y hacen a Orfeo protagonista. Están recomendadas, son interesantes. La verdad es que o sea, está bien como para conocimiento del orfismo y como literatura no es una maravilla, pero está bien, está entretenido. Ahora, Calímaco, que es el principal rival de Apolonio de Rodas. Calímaco tiene unos himnos, es el poeta alejandrino, una de las principales figuras catalogadores de la Biblioteca de Alejandría, una persona con una obra extensísima de los cuales no nos han llegado apenas nada. Tiene unos himnos que son muy buenos, a mí me encantaron los himnos de Calímaco, me parecieron muy buenos, y el resto de fragmentos y otras obras que tienen no me parecieron tan reseñables, pero son interesantes. Polemiza totalmente con Apolonio de Rodas, que él intenta ir al clasicismo y Calímaco no. De hecho, Calímaco creo que es el inventor del caligrama, aunque supongo que no habrá pruebas, no quedará ningún caligrama de Calímaco hecho, pero ahí está Calímaco. Luego el siguiente son este tomo de Mimiambos de Herodas, o Mimos de Herodas y ya, y también la obra de Partenio y Nicea. Los Mimos de Herodas son una especie de... Es como una comedia, o sea, es como un diálogo muy obsceno, muy soez, entretenido pero soez, o sea, las temáticas son guarradas y pues, yo qué sé, o sea, son chorradas, son entretenidas, también es alejandrino, o sea, sí, o sea, bebe mucho del propio Sofrón que he dicho antes, son fragmentos cómicos, obscenos, soeces, subidos de tono, entretenidos y ya. Partenio y Nicea, que para muchos es el, el maestro de Virgilio, aunque en teoría se ha desdicho eso, pues no queda apenas nada de su obra, queda una parte en prosa que, sin más, no me parece especialmente remarcable, pero ahí estaba en el tomo y lo leí. Y ahora, esta obra, muy buena, Leccionario de Mitología de Pierre Grimal, esta edición es de kiosco, podéis encontrar una edición de... O sea, se puede comprar pues en cualquier casa del libro, lo podéis encontrar, o si no se puede pedir, en una edición más es tapa blanda y bastante menos voluptuosa que esta. Está muy bien, o sea, es un diccionario de mitología, y abajo tenéis las fuentes donde aparece cada personaje. Muy recomendado para empezar en mitología. Coges, vas leyendo y vas mirando esto y le echas un ojo. Muy recomendado, me parece muy buena obra, muy recomendado. Ahora, los manuales que estoy siguiendo de historia de la filosofía. Este manual me lo leí entero, me tengo que comprar el segundo tomo y proseguir. Primer tomo de historia del pensamiento filosófico y científico de Giovanni Reale y Dario Antiseri. Quizá no es tan sistemático como Copperstone, aunque me parece que en algunas cosas tiene más razón que Copperstone. Por ejemplo, Parmenides, Copperstone no, el tratamiento es un poco mediocre y en otros autores también, pero Copperstone es mucho más sistemático y trata autores de forma mucho mejor. Por eso, además de tener tengo aquí a Copperstone, que lo tengo repetido. O sea, tengo este tomo y este tomo que está Copperstone. O sea, este tomo de aquí está metido aquí. Pero bueno, me compré esto. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, aquí Francisco Suárez, que es un autor muy importante y muy minusvalorado, Reale en su libro no trata nada de Francisco Suárez. Entonces, me parece muy importante. Me parece importante y Copperstone le dedica más de 100 páginas y para profundizar en algunos autores pues me parece muy importante Copperstone. ¿Por qué Reale? Pues lo compré hace años y la verdad es que he seguido en parte un poquito por inercia, pero genuinamente me parece que tiene una perspectiva una perspectiva distinta, porque por ejemplo el pensamiento científico, que también lo estudia, es una historia del pensamiento filosófico y científico, me parece que añade una perspectiva muy buena y me parece que algunos aspectos culturales
y de influencias, me parece que los lee muy bien. Por ejemplo, la recuperación clásica en el Renacimiento del hermetismo y del orfismo y de Zoroastro. Eh, Esas cosas son bastante importantes y aspectos culturales como eso, ese es un ejemplo, hay más, aspectos culturales como ese los lee muy bien y quizá otros manuales más clásicos como Copestone, Abagnano, la verdad es que no lo he mirado, es probablemente el más clásico de todos, Gisberger y eso no lo tratan tanto. Entonces me parece muy interesante, creo que hay que complementar porque no es tan sistemático como otros, eh, pero está muy bien. O sea, me parece que añade algo especial que otros manuales no añaden. Y el último libro, que es así un poco bonus, Los 5 minutos de Dios, es un libro sobre reflexiones, entonces cada día, yo qué sé, entonces tienes el 20 de noviembre y tienes aquí una reflexión y pues yo lo leo cada mañana, lo recomiendo mucho, un libro muy bueno, te hace pensar, te hace reflexionar, muy buen libro. Y con esto acaba todo. Me habré equivocado en muchas cosas, de hecho ya estoy pensando en alguna cosa en la cual me he equivocado, así que no lo tengáis muy en cuenta, fact-chequear las cosas. Si hay algún error de bulto lo pondré en la descripción o algo así. Eh, Igual que en la descripción pondré el link a Goodreads, entonces en Goodreads podéis meteros en mi perfil, buscar en 2024, clicáis, buscáis el libro que os interese y tendréis ahí una reseña. Lo más probable es que tendréis ahí una reseña en la cual daré una opinión distinta a la de ahora, porque la de ahora es absolutamente improvisada. Y, y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo 1 hora y 40.